Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Espada con el equipo de Lionel en el anime. Este señor tiene un equipo lleno de iniciales, con los 3 de Galar y su Pokémon más fuerte, Charizard. Así que digamos que para conseguirlos tendremos que hacer un poco de magia. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, solo podemos usar a los Pokémon del equipo de Lionel y sus pre-evoluciones. Solo podemos usar el Gigamax de Charizard, es decir, que no podemos Dynamaxizar a nadie salvo a él. No podemos superar el level cap de los gimnasios o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro campeón favorito? Ahora sí, empezamos. Te voy a meter una paliza, no eres capaz de metérmela, ya verás cómo te la meto. Está raro este combate. Empezamos la aventura en casa de Chill, donde tras ver como el pavo este nos cuela una oveja en la casa por la cara, nos pillamos nuestras cosillas y nos vamos con él. ¿Y esa oveja? ¡Lo reviento! Nos vamos a la casa del vecino a saludar, nos colamos en la habitación de Lionel por los jajas y ahora nos vamos con Paul al pueblo de al lado para recoger a su hermano. ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Mozo! Nos volvemos a la casa de antes para elegir a un inicial y dado que Lionel los tiene a los 3, nosotros nos vamos a quedar con Sobel para que Paul tenga Cinderace más adelante. Lo llamamos Cynthia, nos tomamos tremenda barbacoa con esta gente. ¿Papá? Y al día siguiente tenemos el primer combate contra Paul. Y gracias a la magia, ahora también tenemos a un Charmander, al que hemos llamado Lionel. Lo hizo un mago, amigos, no pregunten. Al ir aquí vemos que el Wolo chungo no está, así que nada, nos toca colarnos en el bosque Oniria para buscarlo. Lionel nos rescata, salvamos al Wolo, le decimos a nuestra madre que nos vamos solos de aventuras. ¡Ok! Y ahora sí empezamos con la aventura. En el pueblo de al lado conocemos a Sonia, la pava esta. Y tras el tutorial de cómo capturar Pokémon, ¡que me caigo! También conocemos a la abuela de Sonia, la profe de esta región, Magnolia. Todo esto era campo, por eso huele así. Tenemos otro combate con Paul, vemos unos cosos caer del cielo y tras pillar la muñequera para el Dynamax, por fin podemos irnos a la estación para pillar el tren para llegar al área silvestre. ¿Pero por qué nieva? ¿Pero por qué llueve? Y un poco más adelante llegamos por fin a Ciudad Pistón. Aquí nos montaremos tremenda tarjeta de entrenador, más básica que nosotros mismos, y tras otro encuentro con Lionel, quien no nos quiere dar su Charizard por vete tú a saber qué motivo, nos apuntamos en el coso este de los gimnasios. Sonia nos suelta a Lore, nos encontramos con unos parguelas que están molestando, y el día siguiente por fin tenemos la presentación de los líderes de gimnasio. Luego entraremos nosotros para hacer nuestra mini entrada. ¡Hola! Y ahora sí que sí, podemos empezar con esto. Nos pegamos de nuevo con Paul, avanzamos hasta esta mina, pero no esta minita, sino esta mina de aquí. Lionel evoluciona, nos damos media vuelta para pillar los restos por aquí, y ahora volvemos a la mina para conocer al segundo rival, Berto. ¿Y esa bestia pobre? ¿Hola? Lo derrotamos, seguimos adelante, y tras un pequeño accidente con una oveja, llegamos al pueblo del primer gimnasio. Tenemos una mini interacción con Sonia que ni nos va ni nos viene. Y ahora sí, entramos en el gimnasio, donde tras hacer la pequeña prueba de este sitio, nos pegaremos con el primer líder, Percy. Empieza con Gossiflor y nosotros con Lionel. Atacamos con Colmillo Ígneo, haciéndolo retroceder, y con otro ataque lo dejamos KO. Por último saca Eldegoss, al que Dynamaxiza. Nos protegemos para aguantarle un turno, atacamos con Colmillo Ígneo, nos protegemos su tercer turno, haciendo que se le gaste el Dynamax, y ahora con mucha paciencia y resistiendo sus ataques, lo debilitamos y ganamos el combate. Recuperamos a Cynthia de la caja para unirla al equipo, tiramos por aquí de Chill. Danos la bici. ¿Para qué quieres 2 ruedas si lo que te falta es un tornillo? ¿Cómo? Derrotamos a la gentuza esta, consiguiendo que Cynthia evolucione, y tras pillar la bici seguimos. Derrotamos de nuevo a Paul, llegamos a Pueblo Amura, el lugar de la segunda medalla, donde vemos una interacción muy chunga. ¿Cuántos dedos tengo levantados? ¿5? Pues 5 pasos para allá. ¿Será? Estoy esperando a deciros que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Hablamos con la Choni esta y ahora nos vamos para el segundo gimnasio, donde tras hacer así y así, nos toca pegarnos con ella. Empieza con Goldeen y nosotros con Cynthia. Usamos ojos llorosos para bajar su ataque, ella usa cornada, usamos protección para poder curarnos con los restos, y así estamos poco a poco para bajar su ataque. Usamos avivar para subir nuestro ataque y ataque especial al máximo, y ahora atacamos con hidropulso, debilitándolo. Le sigue Roku,
Barracuda, quien también cae con un hidropulso, y por último saca Dreadnought, al que Dynamaxiza. Atacamos con hidropulso, usa Maxi Ataque, nos protegemos de su segundo golpe, y ahora cambiamos a Lionel, quien recibe un Maxi Chorro. Se le pasa el Dynamax, nos pega con Concha Filo, debilitándonos, y ahora volvemos a sacar a Cynthia. Falla, y con otro hidropulso lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir nos viene a buscar Olivia, y con ella nos vamos a tener la comida más incómoda posible. Parece que hace más frío. Pregunté. Metemos a un macaco en el equipo llamado Máximo, volveremos a meternos en otra mina para encontrarnos otra vez al pesado de Berto, al que derrotamos de una también. Y tras un ratillo andando por aquí, y tras pegarnos con la gente fea del Team Gel y conseguir que Máximo evolucione, nos encontramos al tercer líder y nos vamos para el hotel. ¿Quieres pelea, Ugu? ¿Cómo que Ugu? La derrotamos y al día siguiente por fin nos vamos al tercer gimnasio, donde nos pegaremos con Naboru. Empieza con Ninetales y nosotros con Lionel. Usa ataque rápido, usamos danza, espada y protección para curarnos con restos. Seguimos así hasta subirnos el ataque a tope y atacamos con Garra Dragón. Nos pega y con otra Garra Dragón lo dejamos KO. Saca ahora Arcanine. Nos ataca con Mordisco, usamos Garra Dragón, nos pega con un crítico de Mordisco y con otra Garra Dragón lo debilitamos. Por último saca Centiskorch, al que Giga Maxiza. Atacamos con Garra Dragón, nos golpea con Giga Cienfuegos, debilitándonos. Y sacamos ahora Máximo. Usamos protección, nos ataca con Maxi Insecto y con otro más nos deja KO. Sacamos a Cynthia, se le pasa el Gigamax y ahora a puro hidropulso lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos fuera y tras la charla de los líderes diciendo que ole nosotros y tras el pique entre Paul y Berto por ver cuál es el mejor personaje, aunque todos sabemos que es este señor, vamos a dar un pequeño rodeo y nos vamos a ir a la estación. Aquí encontramos a una random y a un slowpoke de Galar y tras un poco de charla acabamos yendo a la isla de la armadura. Aquí conocemos a la pava esta, la Sófora, quien se cree que somos el nuevo estudiante del dojo de este sitio. ¿Es que no conoce la ducha? Oye, tenemos una peleilla con ella, nos vamos al dojo, donde conoceremos a más personajes con cero importancia en la trama, y aquí tendremos que hacer un par de cosillas. La primera, pillar a 3 slowpoke que han robado el chándal de Sófora. ¿Pero qué le pasa a esta cosa? Y tras esto tenemos que irnos a una cueva a pillar setas. Aquí Sófora nos dirá de pegarnos con ella porque creo que le caemos mal o algo, y ahora por fin hemos conseguido lo que quería hacer aquí. Al completar esta misión se nos desbloquea la Maxi Sopa, con la que podremos darle el Gigamax a nuestros Pokémon, aunque hasta que no tengamos a Charizard no podemos hacer mucho. Ya de vuelta en Galar nos daremos tremendo paseo en bici para llegar a Ciudad Artejo. Tendremos una charla con Rose y la pava esa, quienes nos cuentan cómo funciona la planta eléctrica. Nos veremos con el falso Lionel, al que le diremos que su bro es un poco petardo, y tras un pequeño cambio de look conocemos a Roy y nos enteramos de lore. O sea, un pavo dibujó esto, y luego esto, y luego esto otro, y por último ese. Y tras todo esto podemos avanzar. Iris evoluciona, a esta la metimos en el equipo tras la medalla fuego. Conocemos a Sally. ¡Hola! Y tras un rato caminando y tras rezar al dios Diglett. Llegamos a Pueblo Ladera. Aquí nos encontramos a Paul de nuevo, quien está rayado con sus cosas de personaje secundario. ¡No me hacen caso! Y tras esto nos colamos en el gimnasio. Aquí tenemos que manejar un coso para darle vueltas y no estamparnos con todas las paredes. ¡Todo me da vueltas! Aquí Lionel por fin evoluciona en tremendo Charizard. Y ahora nos volveremos a la isla de la armadura para hacernos una Maxi Sopa y conseguir aquí su Gigamax. Máximo y Cynthia también nos evolucionan por el camino. Y ahora sí, nos pegaremos por la cuarta medalla contra Judy. Empieza con Hitmontop y nosotros con Lionel. Fallamos fuego fatuo, usa desquite, acertamos y nos pega, usamos protección para curarnos con restos poco a poco, usamos danza espada mientras nos sigue pegando y ahora atacamos con vuelo, debilitándolo de una. Le sigue Pangoro, gigamaxizamos a Lionel en tremendo bicho, atacamos con Maxi Ciclón, debilitándolo y ahora saca Sirfetch, al que también dejamos KO de una. Por último saca a Machamp, al que gigamaxiza, pero este también cae de un solo golpe. Al salir nos encontramos con la buena de Sonia, que casualmente estaba por aquí. O sea, y tras una explosión nos vamos corriendo para encontrarnos con que Berto está aquí cargándose el patrimonio del pueblo. ¡Gentuza! Tenemos peleilla, aparecen Rose y su gente para llevárselo, y tras casi perder a Sonia nos encontramos una estatua de unos doges. La Sonia, que es una pija pero más lista que el típico secundario, se marca su propia teoría sobre la historia de la región, pero como todo esto nos da igual, pasamos de ella y seguimos con lo nuestro. Nos vamos a ir al área silvestre con tiempo de nevada para pillar un pequeño Mime Junior, al que vamos a llamar Dianta. Atravesamos el bosque Lumirinto
visto, no hay champiñón que no haya tocado aquí. Y por fin llegamos a Pueblo Plié, donde nos iremos al gimnasio. ¡Oli! ¡Gugu! ¡Otra vez! Aquí nos encontramos de nuevo a Sally, quien está haciendo una audición para buscar un sucesor. Y claro, tenemos que sacar nuestro encanto natural. ¡Oh, Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Quién fuera al suelo para que me pise? ¡Siguiente! ¡Pero señora! Y ahora sí, nos vamos a pegar con la buena de Sally. Empieza con Wizzing de Galar y nosotros con Cynthia. Usamos protección para responder a su primera pregunta y ganar un buff. Usamos ojos llorosos para bajar sus stats mientras ella nos ataca. Nos curamos con restos. Usamos avivar para bufarnos. Seguimos respondiendo a sus preguntas. Nos pega, envenenándonos. Y ahora atacamos con disparo certero, debilitándolo de una. Saca ahora Mawile, a quien también debilitamos de un golpe. Y a este le sigue Togekiss. Respondamos la última pregunta. Lo tumbamos de un disparo certero. Y por último saca al Cremi, al que Giga maxiza. Atacamos con disparo certero. Usa Giga Colofón, debilitándonos y curándose. Y ahora sacamos a Máximo. Atacamos con batería salto. Usa otro Giga Colofón. Y con otra batería salto lo debilitamos y ganamos el combate. Nos volvemos a Ciudad Artejo, donde veremos cómo la Sally nos abandona por Berto por la cara. Y tras otro terremoto junto a Sonia y tras ver al falso Lionel de nuevo, seguiremos avanzando. ¡Pelea! ¡Peleant! Iris evoluciona en Cinderace, avanzamos por la zona esta. ¡Qué calor! Y luego por esta. ¡Qué frío! Hasta llegar por fin a Pueblo Auriga, donde tras hacernos un pequeño cambio de look, nos iremos al gimnasio. ¡He perdido! ¿Y eso a quién le sorprende? Haremos la prueba de este sitio, que es ir avanzando por aquí, intentando no caernos por los huecos. Conseguiremos evolucionar a Dianta por el camino y ahora sí, nos toca hacer el combate por la sexta medalla contra Morris. Empieza con Barbaracle y nosotros con Máximo, con quien lo debilitamos de una batería asalto. Le sigue Shackle, usamos danza espada, usa Iso fuerza, usamos otra danza espada, falla tumba rocas y ahora atacamos con batería asalto. Nos pega con tumba rocas y con otra batería asalto lo dejamos KO. Le sigue Stone Journer, usa trampa rocas, atacamos con batería asalto, debilitándolo y por último saca Coalosal, al que Giga maxiza. Nos protegemos para hacerle perder un turno, atacamos con batería asalto y ahora usa Max Ignición, debilitando a Máximo. Sacamos ahora a Cynthia, nos protegemos para gastar su último turno de Gigamax y ahora atacamos con disparo certero, debilitándolo y ganando el combate. ¿Qué he ganado? Pues tenemos cita. ¿Qué tenemos qué? Cita. Así que nada, nos vamos con ella de cita romántica. ¡Hola! La Sonia nos cuenta más lore tras ver un coso aquí y ahora sí nos toca salir para pegarnos de nuevo con Paul. Y ya hecho esto, nos vamos a ir a descansar al hotel de la ciudad. Mira qué gente más rara vive aquí. El culpable está entre nosotros. Pero qué guarrada están haciendo aquí. Resulta que alguien se ha zampado unas manzanas y están buscando al culpable entre esta Choni, este abuelo y este niño. Pero obvio que no es ninguno de ellos. Es la ardilla. Y ahora que hemos terminado con esto, nos vamos a seguir con la trama. Nos iremos por aquí, para el sur, hasta encontrarnos con que esta gente está aquí metiendo prisa a una tortuga. Nos pegamos con ellos, el pavo este nos mejora la bici para ahora poder ir por encima del agua y tras volver a la isla de la armadura para cambiarnos la bici a este diseño tan chulo, nos daremos un paseillo por aquí. Y al llegar a las puertas del siguiente pueblo, nos encontramos con que está techado y cerrado. La Roxy nos llama para enseñarnos la entrada secreta del pueblo y así conseguimos entrar en Pueblo Crampón. Aquí tendremos que andar a la derecha para llegar ante tremendo concierto. ¡Pero que eres mudo! Y ahora sí empezamos el combate por la séptima medalla. Empieza con Scrafty y nosotros con Máximo. Usamos danza espada, usa demolición, usamos otra danza espada, nos pega con vendetta y ahora atacamos con batería asalto, debilitándolo de una. Le sigue Malamar, quien también cae de un golpe y a este le sigue Obstagoon. Usamos danza espada, falla contra ataque, usa obstrucción para protegerse, atacamos con batería asalto y él usa golpe mordaza. Atacamos de nuevo dejándolo KO y por último saca Skuntan. Falla golpe bajo, usamos mofa, cambiamos a Cynthia. Falla otros dos golpe bajo, usamos avivar para bufarnos mientras sigue fallando golpe bajo. Y ahora atacamos con disparo certero, debilitándolo y ganando el combate. Ahora que hemos terminado con esto, nos vamos por aquí, esquivando toda esta chusma hasta llegar con Paul. Mi hermano es súper fuerte. ¡Ok! Y ya solo nos falta la última medalla. Nos vamos al gimnasio para hacer la última prueba, que es básicamente pegarnos en combate en dobles, porque para qué pensar algo original. Y ahora sí nos pegaremos contra Roy por la última medalla de Galar. Empieza con Gigalith y Flygon y nosotros con Dianta y Cynthia. Usamos viento hielo, debilitando a Flygon, luego otro viento hielo más, pone unas trampas rocas y ahora saca a Sandaconda. Volvemos a atacar con viento hielo con Cynthia y usamos liofilización sobre Gigalith. Usa deslumbrar en Dianta y plancha corporal en Cynthia, cambiamos a Dianta por Máximo y con otro viento hielo debilitamos a Sandaconda. Nos pega con otra plancha corporal y por último saca a Duraludon, al que Gigamaxiza al toque. Atacamos con viento hielo, debilitando a Gigalith, usamos
demolición y él usa Maxilito. La tormenta arena nos debilita a Cynthia y ahora sacamos a Lionel, quien pierde media vida por las trampas rocas. Giga Maxizamos y usamos Giga Llamarada y demolición, debilitándolo y ganando el combate. Pues ya tenemos todas las medallas, ¡let's go! Nos encontramos con las papas estas afuera, a Sonia le ponen una bata por los jajas y tras encontrarnos con estos dos de nuevo en la estación, nos daremos un paseo en tren junto a Paul. ¿Pero dónde tiene este niño el botón de silencio? Y tras avanzar por la ruta esta, que supongo que es como una calle Victoria cutrona, llegamos por fin a Ciudad Puntera, donde se hará la liga de este sitio, que no es una liga como tal, pero bueno. Pero antes de irnos para allá, nos vamos a dar media vuelta para volver al área silvestre, donde nos daremos un buen paseo por este sitio, hasta poder conseguir al último miembro del equipo, este Dracloak, al que llamaremos Sagitta. Y con este equipo nos iremos a hacer las preliminares del torneo, que serán un combate contra Roxy y otro contra Paul. Y pues nada, ya hemos pasado esto. Al salir, Lionel está ahí posando porque tiene que ser el centro de atención. Habla la envidia, amigos. Tenemos una entrevista con esta gente y al salir nos encontramos con Olivia, que nos dice que Lionel está con Rose hablando de no sé qué y que no vayamos para allá. ¿Que tú me vas a prohibir algo? Perseguimos a un random por la ciudad para robarle una llave. Nos vamos por aquí para que Nerio se marque otro conciertazo. ¡Que sigue siendo mudo! Y así llegamos a la Torre Rose. Aquí nos tocará subir con Paul hasta arriba del todo, donde nos pegaremos con Olivia. Tras derrotarla veremos cómo Rose y Lionel están aquí hablando de sus cosas. ¿Eres un Shaymin? No. ¿Y ese fogonazo? ¿Qué me narras? ¡Qué peste! Y al día siguiente nos toca ver la iniciación de la segunda etapa del torneo, aunque el bueno de Berto se nos cuela por la cara para retarnos. Tras mandarlo de vuelta a casa, ahora sí, empezamos. El primer combate lo tenemos contra Cathy. Empieza con Golisopod y nosotros con Lionel. Atacamos con vuelo, haciendo que se active su habilidad y cambia barra Rescuda. Cambiamos a Cynthia, nos pega con hidroariete y golpe en mordaza. Usamos viento hielo para bajar su velocidad. Y ahora cambiamos a Máximo, quien recibe una taladradora. Usamos batería asalto, debilitándolo de una. Y ahora saca a Seeking. Usamos danza espada, usa Aqua Aro. Y con una batería asalto lo dejamos KO. Le sigue Golisopod, le cura, atacamos con batería asalto. Vuelve a cambiar, esta vez a Pelipper, quien pone la lluvia. Usa viento afinitajo aéreo, retrocedemos y ahora cambiamos a Dianta, quien recibe un tajo aéreo. Atacamos con liofilización, debilitándolo de una y vuelve a sacar a Golisopod, quien nos debilita con escaramuza. Sacamos ahora a Máximo de nuevo, con quien lo debilitamos con batería asalto y por último saca a Dreadnought, al que Giga Maxiza, aunque este también cae de un solo golpe. El segundo combate lo tenemos contra Judith. Empieza con Jaulucha y nosotros con Lionel. Usamos fuego fatuo y nos protegemos de sus botes con protección. Cambiamos a Máximo, con quien también nos protegemos si nos bufamos con danza espada. Nos pega con plancha voladora un par de veces y atacamos con batería asalto, debilitándolo. Le sigue Phalanx, quien también cae de un golpe, y este le sigue Graplock, al que también dejamos KO con batería asalto. Le sigue Sirfetch, quien tampoco resiste un golpe del macaco, y por último saca a Machamp, al que Giga Maxiza, pero este también cae de una sola batería asalto. El tercer combate lo tenemos contra Roy. Empieza con Torkoal y nosotros con Cynthia. Usamos danza lluvia, usa bostezo, cambiamos a Máximo, usa otro bostezo, cambiamos de nuevo a Cynthia, quien recibe un bostezo más y atacamos con disparo certero, debilitándolo de una y durmiéndonos. Saca ahora a Gudra y nosotros cambiamos a Sagitta. Usa trueno paralizándonos, se pasa la lluvia, usa danza lluvia, atacamos con vasto impacto, nos pega con agua lodosa, nos paralizamos y con otra agua lodosa nos deja KO. Sacamos ahora a Dianta, usamos liofilización, nos pega con agua lodosa, le cura, atacamos con un par de liofilización, usa danza lluvia y con otro ataque lo debilitamos. Le sigue Turtonator, cambiamos a Cynthia, usa día soleado, prepara coraza trampa y nos despertamos y atacamos con dos disparos certeros, debilitándolo. Saca ahora Flygon, atacamos, usa tormenta arena y con otro disparo certero lo dejamos KO. Por último saca a Duraludon, al que Giga Maxiza. Atacamos, nos golpea con Maxilito, cambiamos a Máximo, quien recibe un Giga Desgaste, nos protegemos para gastarle el último turno de Gigamax y ahora atacamos con Pataleta. Usa cabeza de hierro, pero con otra pataleta lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora sí que sí, tendremos el combate final, el 1 a 1 para decidir cuál de los dos Lionel es el verdadero. ¡Yujú! Oye, que lo voy a hacer todo polvo. Un beso. ¿Pero qué menor?
Pues el feo de Rose está con sus paranoias y nos toca a nosotros ponernos a solucionar esto. Nos vamos con Paul al bosque Oniria, el del principio del juego, donde pillaremos una espada y un escudo oxidadísimos. Ya de aquí nos vamos a por Rose, que está en la planta eléctrica esa suya haciendo no sé qué. En 1000 años no habrá electricidad. Pero te pregunté. Tenemos un combatillo rápido contra él que se resume en puro lanzallamas y giga llamarada, y ya habiendo terminado esto nos vamos a la azotea. El falso Lionel captura a Eternatus con una Pokéball, pero justo ¡ups! Así que nada, nos toca encargarnos del bicho este. Al derrotarlo se va así para el cielo para hacerse gigante y por cosas de la trama no podemos hacerle daño. Levantamos las armas al cielo, aparecen los perros legendarios derrapando y con un poquito de pium y de catapum lo derrotamos y lo capturamos. Ea, Galar salvado, como haría el prota. Un par de días más tarde, ya de chill, nos haremos un último cambio de look, subiremos al equipo de nivel, consiguiendo que Sagitta evolucione en Dragapult, y ahora sí, por fin, tendremos el combate final de este reto, el combate contra el campeón, Lionel. Empieza con Aegislash y nosotros con Dragapult. Usa escudo real, usamos danza dragón un par de veces, nos pega con bola sombra, sobreviviendo por banda focus, y atacamos con golpe fantasma, debilitándolo de una. Le sigue Axorus, quien cae con Draco Flechas, y a este le sigue su propio Dragapult, quien también cae de un golpe. Saca ahora a Rillaboom, le damos con un crítico de Draco Flechas, debilitándolo con los dos golpes, y ahora saca a Riperior. Atacamos con golpe fantasma y él usa terremoto, debilitando a Sagitta. Sacamos ahora a Cynthia, con quien lo debilitamos con disparo certero, y por último saca a su Charizard, al que giga maxiza. Atacamos con disparo certero, usa Maxi Ciclón, debilitando a Cynthia, y ahora sacamos a Máximo. Usamos protección para aguantar su ataque y tras tremenda pose nos ataca con Giga Llamarada, debilitando a Máximo. Sacamos ahora a Lionel, se le pasa el Gigamax, Gigamaxizamos nosotros ahora, nos pega con poder pasado haciéndonos mucho daño y nosotros usamos Maxi Ciclón, debilitándolo y ganando el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Espada con el equipo de Lionel en el anime. Siendo este buen señor uno de los campeones más populares y teniendo un equipo con 4 iniciales, tenía que probar cómo sería pasarse la aventura jugando como él. Y la verdad es que con las normas que nos hemos puesto ha estado guay. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.